Hola, muy buenos días. Soy Mario Maldonado. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 25 de octubre y le voy a tener la información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. La detención de migrantes indocumentados creció de manera alarmante en México y en Estados Unidos. Un estudio publicado por la Unidad de Política Migratoria registró la identidad de personas del Instituto Nacional de Migración, que reveló en los primeros 8 meses del año esta cifra de detenidos, que se ha elevado casi un 45% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras en Estados Unidos reportó el arresto de 2.7 millones de indocumentados. Esta es una cifra récord desde que se tiene registro. Le vamos a presentar los detalles, las cifras y lo que significa que muchos indocumentados en México. Hay una crisis migratoria en México con los centroamericanos, en Estados Unidos con los latinos y los mexicanos, y no quieren que lleguen más centroamericanos. Es un tema que involucra a toda Norteamérica, particularmente a México y a Estados Unidos, y es parte de la agenda que se va a discutir ahora que tengan esta llamada los presidentes de México y de Estados Unidos. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Y ya le decía, de enero a agosto de este año se han detenido en México a 249,295 migrantes, una cifra que representó un aumento de 45% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto de acuerdo con el estudio Estadísticas Migratorias Síntesis 2022. A decir de este mismo estudio, del total de presentados ante las autoridades migratorias, el 30.7% se dio en Chiapas, seguido por Coahuila con 9.7%, Tabasco y Veracruz reportaron 8.9% y 8.6% respectivamente. Por debajo se encuentra Baja California con 7.7%, Tamaulipas y Sonora con 6.1% y 6%. Hay que señalar que del total de los detenidos, el 21.4% procedía de Guatemala, el 21.1% de Honduras y un 14% de Venezuela, seguidos de otros países como Cuba, Nicaragua y El Salvador. Ante esta situación, hace unos días se dio a conocer que el Instituto Nacional de Migración de México intensificó sus operativos en el sur del país, específicamente en el cruce entre Chiapas y Oaxaca, con el objetivo de contener el paso de migrantes de Centro y Sudamérica, quienes buscan llegar a la frontera norte de México para luego cruzar a los Estados Unidos. Pero eso no es todo, pues las agresiones de las que son víctimas los migrantes es otra de la situación que ha alertado al gobierno y a las organizaciones civiles. Y es que, a decir del Instituto Nacional de Migración, solamente el año pasado se reportó la muerte de 557 indocumentados. Esta cifra aumentó 128% en comparación con el 2020, es decir, 2021 fue uno de los años para olvidar en términos de las muertes, los fallecimientos de los migrantes que cruzan México para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, no solo México ha reportado estas altas cifras de detención de migrantes. Estados Unidos, el principal país receptor de indocumentados, logró batir un récord también en detenciones. Detuvo a más de 2 millones de migrantes en lo que va de este 2022. Aquí le presento más detalles. En lo que va del año, autoridades estadounidenses han logrado detener a 2.766.582 migrantes, la cifra más alta en la historia de Estados Unidos. Esto según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de aquel país. Hay que señalar que el 86% de estas detenciones se realizaron en la frontera entre Texas y California, donde las autoridades arrestaron a poco más de 2 millones de migrantes procedentes de México, Venezuela, Guatemala, Honduras, Colombia y El Salvador. Lamentablemente, en dicho periodo, cerca de 750 indocumentados han perdido la vida al intentar alcanzar el sueño americano.
Pese a modificar algunos puntos de su política migratoria y permitir el acceso a 24,000 migrantes venezolanos, Estados Unidos continúa aplicando el polémico Título 42, el cual estipula la deportación automática de los indocumentados al suspender sus derechos para solicitar asilo en el país vecino, bajo el argumento de no permitir la entrada de migrantes para evitar la propagación del COVID-19. Necesitamos ayuda, Tenemos ya 8 días presos, no quieren entregar los teléfonos, no sabemos para dónde nos llevan y lo único que dicen es por un artículo 42 o la ley 42, no sé qué. Estamos presos de Entramos con los niños por Ciudad Juárez, nos dijeron que no iban a dar la entrada, nos montaron en un avión y nos trajeron hasta acá. Tenemos 7 días que los niños no se bañan, ni nosotros nos bañamos, nos tienen detenidos. Ante esta situación, el gobierno del presidente López Obrador pidió a Estados Unidos analizar el problema y ser más flexible en su política migratoria. Esto con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los migrantes. Es decir, cuando alguien está buscando llegar a Estados Unidos por razones humanitarias, pues que haya una manera de acceder a esos permisos o solicitudes y que no te obliguen a recorrer todo México, Centroamérica y todos esos países para llegar a Estados Unidos y correr el riesgo de que te regresen, sea a México o que te repatrien. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y justamente hace unos días el presidente López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden sostuvieron una conversación telefónica para abordar esta situación, misma que será discutida en la próxima reunión trilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la cual podría realizarse en diciembre en México. Una de las condiciones que puso Estados Unidos para mantener la buena relación comercial, la relación de seguridad fronteriza y en general diplomática entre Estados Unidos y México fue precisamente desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador que se contuviera a los migrantes en la frontera sur de México, a los migrantes centroamericanos que cruzan y que buscan llegar a Estados Unidos. El presidente López Obrador, que se dice un presidente humanista, pues lo que ha hecho es mandar a todos los elementos del Ejército y obviamente del Instituto Nacional de Inmigración a contener a los migrantes, y hemos visto cómo han sufrido también estas detenciones. Lo que quiere Estados Unidos es que no lleguen, y lo acaba de decir el propio Joe Biden y gente de la Casa Blanca. Pues ya no quiere, el propio embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, ha dicho pues que no van a recibir a más migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica o de México, pero sobre todo los centroamericanos que están cruzando el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos. Es decir, esa crisis migratoria pues viene desde hace mucho tiempo, pero particularmente al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. No tienen en realidad un libre tránsito los migrantes, a pesar de que el presidente López Obrador pues ha ido varias veces a países centroamericanos o ha recibido a los gobernantes de estos países pues para decirles que quieren hacer un frente común, inversiones en común con Estados Unidos para pues que se generen empleos. Muchos de los proyectos y de los programas sociales que están en el sur del país, precisamente en estos dos estados fronterizos con Centroamérica, pues en teoría es para darles empleo también a esos migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, pero parece que ninguna de estas estrategias ha funcionado, y los migrantes lo que quieren llegar es a Estados Unidos, y México pues le está haciendo la chamba a Estados Unidos para tratar de contenerlos, para hacer su propio muro. ¿Se acuerda del muro del que hablaba Donald Trump? El muro que puso en la frontera norte de México con la frontera sur de Estados Unidos. Bueno, pues ese mismo muro se ha colocado también en el sur de México para evitar que los migrantes lleguen, y eso ha generado una crisis migratoria, pero sobre todo una crisis humanitaria. Vámonos con un resumen de la información más importante que está sucediendo